Bendiciones, pueblo de Dios. Gusto de saludarles en este día, lunes 17 de agosto, cuando vamos a estudiar en el contexto del título de la lección de esta semana, Creciendo en Cristo, lo que tiene que ver con nuestra condición. Antes, quiero agradecerles su sintonía, quiero agradecerles el que elijan este canal de YouTube para edificar su vida espiritual y también el que no dejan de orar por nosotros y también apoyarnos en la medida en que pueden y que Dios se los indica con los diezmos y las ofrendas. No para un pastor que les viene aquí a traer un estudio todos los días, sino para poder hacer la obra de pagar esos 10 canales de televisión y esa radio que representan miles de dólares y que predican 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y también la obra médica misionera gratis en el sanatorio y centro de estilo de vida, que hoy tenemos un grupo de pacientes que ha venido y los estamos atendiendo, estamos dándole cumplimiento a la misión. Así que gracias, hermanos, por los diezmos, por las ofrendas que mandan aquí. Con los diezmos predicamos 24/7 en los medios de comunicación y con las ofrendas hacemos la obra médica misionera gratis y vamos avanzando despacio con la construcción de la escuela Madison, que en este momento apenas estamos terminando un edificio, ni siquiera lo hemos terminado. Es el edificio donde hospedamos a los voluntarios que vienen a servir. Y luego vamos a ir haciendo los otros edificios para ir hospedando también ya digamos los que van a venir a estudiar. Pero tenemos también que ir haciendo el otro edificio donde van a recibir las clases, el comedor. Hay mucho, hermanos. La escuela Madison es un proyecto y vamos bien despacio. Como quisiera que el Señor le tocara el corazón a unos millonarios y me dijera, ¿sabes qué? Aquí tienes $5 millones y levántate esa escuela de una vez. Pero el Señor sabe cómo lleva a cada quien. Y el Señor va a decir, no, yo quiero que aprendan a depender de mí. Y ahí lo voy llevando. Con esas ofrenditas que le doy, que las administren bien y que vayan y que lleven todo. Y allí va todo. Porque los medios de comunicación hasta ahora no se han dejado de pagar. La obra médica misionera gratis hasta ahora no se ha dejado de hacer. Y la construcción de la escuela Madison, que es que va más despacio, va caminando, despacio, pero va caminando. Así es Dios. Él sabe cómo lleva cada ministerio. Hay ministerios que son bien bendecidos, que tienen mucho dinero, hermanos, que ahí mandan $4,000, $5,000, miles de dólares. El otro día una hermana dijo, pastor, deje de estar pidiendo, me dijo, déjele a Dios todo. Y yo dije, con que pidiendo es poquito lo que llega, entonces si ya no pido, hermanos, y lo menos que puedo hacer es pedir. Pues si al final pido para la obra del Señor, si alguien le molesta porque pido, pues no es para usted el pedido, hermano, es para alguien que Dios tiene preparado. Y deje que el Señor lleve este ministerio como Él lo ha llevado hasta aquí. Si lo único que yo puedo hacer es compartir la necesidad, decirle al mundo, miren hermanos, esta es la obra que estamos haciendo, ayúdennos. Y ya depende de Dios si nos ayudan. Hermanos, yo lo voy a hacer, si eso es lo único que yo puedo hacer. Yo lo que hago es, mire, después de pedir así, en público, yo me arrodillo y le digo, ok, Señor, ya hice mi parte. Decirle a las personas que nos ayuden. Para que esta obra de predicar 24/7, el mensaje de los 3 ángeles no se deje de hacer. Y atender a los enfermos gratuitamente no se deja de hacer. No, pero es mentira que es gratis porque allí le piden a uno que colabore con algo. Bueno, pues hermano, hermana, si algo hay que poner, tampoco esperes que todo te lo den. Si no creas tú que esto que hacemos de atenderte es barato, ve allá a Yuchipay, ve allá a Eden Valley, ve a Whitewood. No te va a bajar de $6,000 el ir allí. Y aquí una pequeña colaboración. Primero una ofrenda de registración que no es reembolsable. Te la pedimos para que tú tomes en serio y reserves tu cupo porque hay mucha demanda. Y luego, ¿qué te piden? Que traigas sal, que traigas unos limones, que traigas algunas cosas que sirven para tu propio tratamiento.
La gente cree que porque decimos que es gratis, este es un ministerio rico y que tiene muchos patrocinadores y que por lo tanto nada deben dar. Cuidado con pensar así. Sean agradecidos, hermanos, sean agradecidos. Y lo poquito que dan, no lo vean como un pago. Uno, véanlo como la registración que tienen que pagar para asegurar el cupo, para que otro no se los quite y para que verdaderamente vengan, y no es reembolsable porque, hermanos, aquí se necesita para la obra de Dios. Pero esa es la ofrenda de registración. Eso no es el pago por el tratamiento. El pago por el tratamiento, hermano, mire, incluye el hospedaje, el tratamiento, la comida. No, hermano, eso sí es caro. Pero no te lo cobramos, eso sí es gratis. Así que, pero para hacer esa obra gratis, para no cobrarte, hermano, hermana, los 4,000 o 6,000 que tendrías que pagar, necesitamos de ofrendas. Y es ahí donde yo solo hago esto. Hermanos, ayúdennos. Y luego orar. Yo le digo, papito, ya hice mi parte. Ya hice mi parte de decir lo que se requiere para que esta obra avance y ahora te toca a ti. Y hermanos, ahí queda. A veces entran 3 ofrendas, 4 ofrendas en el día. Pocas. 100 y algo, 70, 40. De repente Dios nos bendice con una buena por ahí. Una buena que de repente es de 1,000. Otras a veces que dicen, pastor, saque 1,500. Pero esas son como de vez en cuando. Pero si usted corriera este ministerio, usted estuviera al frente de este ministerio, con lo que le entra cada día, usted no pudiera pagar esos 10 canales de televisión, esa radio y todavía correr un sanatorio así como le digo gratuitamente. No lo podría hacer. Humanamente hablando, esto no lo puede hacer nadie. Si usted recibe este llamado para aportar a la obra, no duden en hacerlo. Aquí está en la pantalla las maneras de cómo hacerlo. Puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371 a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviarlo por la aplicación CL al 214-881-4029. Puede hablar a ese número y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado Los Tres Ángeles, irving@gmail.com. Puede enviar por Western Union también desde cualquier parte del mundo o transferir de banco a banco. Ahí están los números para más información. 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029. Y ahora vamos a escuchar nuestro versículo de memoria. El versículo para memorizar del día lunes 17 de agosto se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 7 y el versículo 22. Y dice: Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Lo repito. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Después de haber escuchado ese versículo, vamos entonces a dejar que nuestro hermano Ramsés Ágreda le salude porque está listo nuevamente para estudiar juntos la lección. Bienvenido, hermano Ramsés. Gracias, pastor. Como siempre, es un gozo para mí participar en las grabaciones de estas lecciones de escuela sabática que, lejos de nosotros enseñar a toda la audiencia que nos sintonizan a diario, nosotros también aprendemos estas preciosas lecciones. Nosotros también somos bendecidos. Cuando le presentamos a ustedes, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, somos también bendecidos porque así también nosotros aprendemos. Y de verdad, cómo el Señor nos habla. Y por eso es que es necesario que cada día el Señor nos dirija a la hora de presentar su palabra, porque no deben ser palabras nuestras, sino palabras de Dios. Tiene que ser la palabra, o sea, que sea el Señor el que hable a través de nosotros. Y de verdad es un gozo, como les digo, especialmente las lecciones de esta semana. Creciendo en Cristo, maravillosa lección que estamos estudiando. Y es, hermanos, el llamado que nos hace el Señor. El Señor quiere que crezcamos en Él. Así que no se lo pierdan. No se pierdan todas las lecciones que van a ver en esta semana, el desarrollo de ellas. Así que sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Y yo siempre insisto, así como el pastor les llama a apoyar este ministerio también, yo les exhorto también, hermanos, para que apoyemos con nuestros diezmos, ofrendas y donaciones esta maravillosa obra que se está haciendo. Ya ustedes escucharon al pastor todas las necesidades que hay.
Así que, hermanos, seamos el dador alegre. Seamos así como la viuda pobre que dio todo lo que tenía, pero el Señor la bendijo. ¿Ok? Muy importante. También les invitamos a aquellos hermanos que no se han suscrito a las diferentes redes sociales. No se olviden de suscribirse, especialmente en los canales de YouTube de este ministerio, para que siempre reciban notificaciones cada vez que haya una transmisión en vivo o haya una lección, pues que a diario se suben estas lecciones para que ustedes puedan escucharlas de primera mano. Y también, hermanos, no se olviden apoyar estas transmisiones, todo lo que este ministerio produce a través de las redes sociales, dando un like o un me gusta para que estas transmisiones, estos videos también puedan ser, con el algoritmo de YouTube, puedan llegar a muchos más almas y puedan ser grandemente bendecidas. Bien, hermanos, sin más que hablar, vamos entonces a comenzar el desarrollo de esta lección de hoy, lunes 17 de agosto. Vamos a comenzarlo, no sin antes tener una palabra de oración. Vamos entonces a orar. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra en esta hora. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas en este momento que vamos a presentar tu palabra, esta lección del día de hoy. Que no sean palabras nuestras, Señor, que tú dirijas todo lo que vamos a hablar, que no sean palabras nuestras, sino sean tus palabras, Señor. Dirígenos, Padre Celestial, sé tú nuestro Maestro, y que muchas almas puedan ser grandemente bendecidas con la presentación de estas lecciones. Gracias por escucharnos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo y poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, la lección de hoy lunes, como les había dicho, de hoy 17 de agosto, el autor le pone como subtítulo nuestra condición. ¿Cómo es nuestra condición actual? Vamos a estudiarlo en esta lección del día de hoy. Así que, pastor, ¿qué punto importante enfatizó nuestro Señor a sus discípulos justo antes de terminar su ministerio terrenal? Para eso vamos a leer el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 al 7. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Wow, hermanos. Es interesante cómo esta palabra es tan poderosa. Luego le agrega: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Estas palabras, hermanos, son tan poderosas y es tan indispensable que las entendamos para que ese crecimiento del cual la lección esta semana está hablando se pueda dar. El Señor comienza diciendo: permanezcan en mí y yo en vosotros. La palabra clave de todo este pasaje que hemos leído es permanecer. Y Jesús no está hablando aquí simplemente, hermanos, de venir a Él, sino de continuar unidos a Él. Y para explicarlo, Él utiliza la figura de la vid y los pámpanos. Dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pensemos en este momento en una rama cargada de uvas. ¿De dónde obtiene esa rama la capacidad para producir ese fruto? No de sí misma. La vida
le llega desde la vid, y entonces, en la medida en que está unido a la vid, esa rama recibe la savia que necesita para vivir, crecer y producir el fruto. Pero si cortamos esa rama, mis hermanos, aunque inicialmente todavía parezca verde, esa rama, hermanos, ha quedado separada de la fuente de vida. Y Jesús aplica inmediatamente la ilustración. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué está diciendo él? Yo soy la fuente. Ustedes son dependientes. Y le añade esa declaración tan, pero fuertísima. Separados de mí, nada pueden hacer. Mire que no dijo, separados de mí pueden hacer menos. No, dijo, nada pueden hacer. Y es que, hermanos y hermanas, miren, nosotros separados de Cristo, podemos trabajar, podemos estudiar, podemos hacer negocios, podemos realizar muchas actividades. Pero Jesús está hablando aquí, hermanos, de fruto espiritual. Separado de Él, nosotros no podemos producir santidad. Separados de Él, nosotros, hermanos, no podemos vencer el pecado. Separados de Él, nosotros no podemos fabricar amor, mansedumbre, pureza, dominio propio. No podemos. Miren, podemos modificar exteriormente ciertas conductas, pero el fruto espiritual, ese, hermano, solo aparece cuando la vida de Cristo está fluyendo en nosotros. Y esto nos enseña algo fundamental acerca de nuestra condición, como dice la lección de ahora. Y es que, hermanos, no somos espiritualmente autosuficientes. A veces podemos pensar que necesitamos mucho a Cristo al principio de nuestra conversión, pero que después de algunos años ya tenemos suficiente experiencia para caminar por nosotros mismos. Jesús está enseñando lo contrario este día. Él está diciendo, la rama nunca llega a ser tan madura que ya no necesite de la vid. Mientras más fruto produce esa rama, más evidente es que continúa dependiendo de ella. Por eso el Señor profundiza más su lección y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y allí, hermanos, el Señor está mostrando la manera concreta de cómo uno puede permanecer unido a Él. Es su palabra permaneciendo en nosotros. Por es que todos los días aquí, cuando usted se pone a estudiar con nosotros la palabra, usted está, hermanos, allí permaneciendo en el Señor. Pero no se trata, hermanos, de leer la palabra ocasionalmente tampoco, sino de permitir que esa palabra habite en nuestra mente, dirija nuestras decisiones y gobierne nuestra conducta. Así que, hermanos y hermanas, el gran punto que Cristo ha enfatizado en estos versículos es que la vida cristiana es una vida de dependencia continua. Usted, hermano, hermana, no necesita a Cristo solamente al comenzar su vida cristiana. Usted lo necesita para permanecer en la vida cristiana. Usted, hermano, hermana, no necesita a Cristo solamente para recibir perdón. Usted también lo necesita para vencer. Hermanos, no necesitamos a Cristo solamente para nacer espiritualmente. También lo necesitamos para crecer y producir fruto. Porque ese es el secreto de una rama fructífera. Hermanos, el secreto de una rama fructífera no está en cuánto se esfuerza por producir, sino en permanecer unida a la vid. Y el secreto de nuestra vida espiritual es el mismo: permanecer unidos
a Cristo. Nuestra condición es espiritualmente, tú no eres autosuficiente, tú necesitas de Cristo. Únete a Cristo, hermano, hermana. Conéctate con Cristo. Aparta tiempo para conectarte con Cristo. El don de profecía, hermano Rancés, ¿cómo todavía refuerza más esto? Sí, pastor, dice el camino a Cristo. eh, Esta cita tiene dos partes, ¿no? La primera está en el camino a Cristo, página 69, que dice así. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas todo esfuerzo tal fracasará. El Señor Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora, es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también su consumador. Ocupa el primer lugar, el último y todo otro lugar. Estará con nosotros no solo al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. Fíjense, voy a hacer un comentario de esta primera parte de esta cita. Fíjense, hermanos, la importancia y como lo hemos estado hablando. Hermanos, nosotros tenemos que depender del Señor, estar unido constantemente a Él, porque aquí dice cada hora que el Señor tiene que ocupar el primero y último lugar y cualquier otro lugar en nuestras vidas. No basta, hermanos, con solamente ir a la iglesia los sábados o los días de culto. No es suficiente. Nosotros necesitamos tener una relación diaria, personal, una relación viva con el Señor todos los días. Porque de esa manera que nosotros podemos crecer, como lo hemos estado hablando en el desarrollo de estas lecciones. Mis hermanos, si nosotros nos separamos del Señor, como lo dice el versículo de Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, nada, no es una parte, sino nada podemos hacer si estamos separados del Señor. Y por más que nos esforcemos haciendo la obra, hagamos lo que hagamos, hermanos, si Cristo no está presente en nuestras vidas, esa obra no va a tener valor para el Señor. Porque nosotros la estamos haciendo por nuestro propio esfuerzo. Y dice aquí claramente que cuando hagamos esfuerzo por nosotros mismos, en corregir nuestros defectos de carácter por nosotros mismos sin la ayuda del Señor, ese esfuerzo ciertamente fracasará, lo dice esta cita. Pero bueno, pastor, ¿y entonces qué sigue diciendo el don profético? Sí, hermanos, ahora en el comentario bíblico de Elena White, tomo 5, página 1067, dice, si estáis dispuestos a aprender humildad y mansedumbre de corazón en la escuela de Cristo, ciertamente Él os dará descanso y paz. La lucha para renunciar a vuestra propia voluntad y a vuestros propios caminos es terriblemente difícil. Pero una vez que se ha aprendido esa lección, encontraréis descanso y paz. El orgullo, el egoísmo y la ambición deben ser vencidos. Vuestra voluntad debe ser absorbida por la voluntad de Cristo. Toda la vida puede llegar a convertirse en un constante sacrificio de amor. Cada acción en una manifestación de amor y cada palabra en una expresión de amor. Así como la vida de la vid circula por el tallo y los racimos, desciende hasta las fibras más bajas y llega hasta las hojas más altas, así también la gracia y el amor de Cristo arderán y abundarán en el alma, enviando sus virtudes a cada parte del ser e impregnarán cada acción del cuerpo y de la mente. Hermanos, aquí esta cita ha profundizado en qué ocurre en nuestra vida cuando realmente permanecemos unidos a Cristo.
Comienza diciendo que si estamos dispuestos a aprender humildad y mansedumbre de corazón en la escuela de Cristo, ciertamente Él nos dará descanso y paz. Y me gusta la expresión la escuela de Cristo. Porque ser cristiano, hermanos, significa ser discípulo. Y un discípulo es alguien que está aprendiendo de su maestro. Y miren ustedes cuáles son las dos primeras lecciones que Cristo quiere enseñarnos. Humildad y mansedumbre. Pero inmediatamente la cita nos muestra por qué esta escuela puede resultar difícil. Pues habla de que la lucha para renunciar a nuestra voluntad propia y a nuestros propios caminos es terriblemente difícil. Y aquí, hermanos, se está identificando uno de los grandes obstáculos para permanecer en Cristo. Y es nuestra propia voluntad. Muchas veces queremos a Cristo como Salvador, pero nos cuesta aceptarlo como Señor de cada aspecto de nuestra vida. Muchas veces queremos que Él nos perdone, pero también queremos conservar el derecho de decidir. Y decimos, esto lo hago como yo quiero, esto no lo voy a entregar, hasta aquí puedo llegar y hasta aquí también puede llegar el Señor. Y ahí aparece la lucha, hermanos. ¿Por qué? Porque permanecer en Cristo no significa simplemente sentirnos cerca de Jesús. Significa permitir que su voluntad vaya ocupando el lugar de nuestra voluntad. Por eso dice la cita, el orgullo, el egoísmo, la ambición deben ser vencidos. Nuestra voluntad debe ser absorbida por la voluntad de Cristo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que nuestra voluntad sea absorbida por la voluntad de Cristo? No significa que perdamos nuestra capacidad de decidir. Significa que llegamos a amar tanto a Cristo que comenzamos a decir, Señor, ya no quiero simplemente lo que yo quiero, sino que quiero aprender a querer lo que tú quieres. Y ahí, hermanos, comienza a verse el resultado. Que toda la vida puede llegar a convertirse en un constante sacrificio de amor y cada acción en una manifestación de amor y cada palabra en una expresión de amor. Miren ustedes hasta dónde llega la transformación. No solamente afecta lo que hacemos en la iglesia, sino que afecta también cada acción y cada palabra. Pero hermano Ramsés, ¿cuál es el secreto para crecer en Cristo según las siguientes citas bíblicas? Bien, para ello vamos entonces a leer en Colosenses capítulo 2, versículo 6, que dice así: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo 38, dice lo siguiente: Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dos versículos muy interesantes, muy importantes, hermanos, en la vida espiritual. Como dice Colosenses 2:6, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo hemos recibido nosotros al Señor? ¿Cómo fue o cómo ha sido nuestra vida cristiana cuando comenzamos, cuando aceptamos por primera vez al Señor? Hermanos, casi siempre cuando uno comienza la vida cristiana, uno la comienza con un fervor, con ese primer amor. Por eso dice que de la manera como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es decir, ese ferviente amor que nos caracterizó, ese primer amor tan fuerte, tan establecido en nuestros corazones, tenemos que seguir en ese mismo amor, en ese mismo nivel de amor que teníamos cuando comenzamos. Y fíjense, hermanos, y más adelante dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. O sea, hermanos, esta vida cristiana no es una vida que la vamos a vivir por evidencias. Mientras la ciencia necesita las evidencias, la vida cristiana solamente lo que necesita es la fe. Por eso que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué ha pasado con la fe? ¿Será que la fe nuestra ha decaído? Escuchen lo que dice, lo que sigue diciendo. Y si retrocediere, es decir, si retrocediera en la fe, si perdiere la fe, ¿qué va a pasar?
no agradará a mi alma. Oh hermano, estas son palabras fuertes que nos dice el Señor. ¿De qué manera podemos nosotros agradar al Señor? Solamente cuando nosotros tenemos esa fe que una vez fue dada a los santos. Esa fe que es como la de un niño, esa confianza tan infantil que cuando un niño confía en su padre que todo se lo da y está tranquilo. Hermanos, esa fe infantil es la que nosotros necesitamos para que no desagrademos al Señor, para que podamos crecer en la gracia. A medida que tengamos fe, vamos a ir creciendo, porque nosotros no nos debemos quedar enanos espirituales, porque hay plantas, un ejemplo de ello. Si nosotros no crecemos en la fe, ¿qué va a pasar? Pasa como aquellas plantas que el agricultor sembró, pero se quedaron enanas, no crecieron, por más que se les dio el abono, por más que se les dio el alimento, pero quedaron ahí. No aprovechó el alimento. Y sin embargo, hay plantas, hermanos, que vemos la diferencia. Unas plantas crecen, otras no crecen. Y tristemente, hermanos, así está pasando en la iglesia hoy día. Y la pregunta, como lo dije en la lección de ayer, hagámonos esa pregunta, hermanos, diariamente. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al Señor? ¿Estamos creciendo en la gracia? ¿Estamos creciendo en la fe? ¿O nos hemos quedado enanos espirituales? O peor aún, hemos decaído o hemos decrecido en la gracia. Hermanos, el Señor quiere que antes de que Él venga, tenemos que ya estar dando frutos. Porque si nosotros no damos frutos, hermanos, el Señor no va a tomarnos para su reino. Tenemos que ser una planta como los árboles, que den frutos, que sean frondosos. Porque si nosotros no damos frutos, el Señor, como hizo con la higuera estéril, que no daba frutos, el Señor la maldijo, hermanos, y la desechó. Asimismo, nosotros como cristianos, si no damos el fruto que viene de ese alimento que es la gracia, si nosotros no recibimos, si no damos fruto, el Señor también nos va a desechar. Hermanos, es triste, va a haber el Señor va a rechazar a todos aquellos que no anden de acuerdo a ese crecimiento. Si nosotros no crecemos espiritualmente, hermanos, no vamos a formar parte de ese grupo de redimidos que van a ir a morar con el Señor por toda la eternidad. Hermanos, tenemos que, la orden es crecer en la gracia. Así que bueno, ojalá que ese sea nuestro sentir, que cada hora que vivimos sea ocupada, inclusive en todas las cosas que hacemos, que podamos darle gloria a Dios en todo, hasta en los pensamientos. Yo creo que una de las cosas que el enemigo ha ocupado ha sido la mente, el corazón del hombre. Por eso, hermano, tenemos que expulsar toda contaminación. Y para hacerlo, solamente unidos con Cristo Jesús, es que nosotros podemos lograr expulsar todo aquello que sea corrupción del alma, y el Señor nos puede transformar. La única forma de que podamos ser transformados, de que podamos crecer en la gracia, es contemplando al Señor diariamente, como lo dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria cada vez que contemplamos la gloria y ese carácter de nuestro Salvador Cristo Jesús. Así que, pastor, ¿cómo dice entonces el don profético para concluir? Dice así: Camino a Cristo, páginas 69 y 70. Llegasteis a Dios para ser completamente suyos, para servirle y obedecerle, y aceptasteis a Cristo como vuestro Salvador. No podíais por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón, pero habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por causa de Cristo el Señor hizo todo aquello por vosotros. Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe tenéis que crecer en Él, dando y recibiendo. Tenéis que darle todo: el corazón, la voluntad, la vida. Daros a Él para obedecerle en todo lo que os pida, y debéis recibirlo todo. A Cristo, la plenitud de toda bendición, para que more en vuestro corazón, sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno auxiliador, y os dé poder para obedecer.
Aquí, hermanos, nosotros vemos cómo esta cita contesta directamente la pregunta que acabamos de estudiar. ¿Cuál es el secreto para crecer en Cristo? Aquí la hermana White nos lleva al comienzo de nuestra experiencia con el Señor. ¿Qué hicimos cuando acudimos a Él? Por un lado nos entregamos y por otro recibimos. Nos entregamos a Dios y recibimos a Cristo como Salvador. Luego dice, no podíais por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón. Y aquí aparecen dos cosas que nosotros no podíamos hacer. Primero, expiar nuestros pecados. Es decir, no había ninguna obra, sacrificio o buena conducta mediante la cual pudiéramos borrar nuestra culpa. Necesitábamos a Cristo. Pero tampoco, dice, podíamos cambiar nuestro corazón. Y esto nos lleva a esa realidad de que uno puede cambiar ciertas conductas exteriormente, puede uno disciplinarse, modificar algunos hábitos, pero como hemos dicho anteriormente, la transformación del corazón es algo que solo Dios lo puede realizar. Entonces, ¿qué hicimos? Dice, pero habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por causa de Cristo el Señor hizo todo aquello por vosotros. Y ahí, hermanos, entra la fe. Es decir, no confiamos en lo que nosotros podíamos hacer. Confiamos en lo que Dios podía hacer por medio de Cristo. Y ahora viene la frase central de toda la cita. La que dice, por la fe llegasteis a ser de Cristo y por la fe tenéis que crecer en Él dando y recibiendo. Miren las dos expresiones, dando y recibiendo. ¿Qué debemos dar? La cita responde que debemos darle todo el corazón, la voluntad, la vida. No una parte, sino todo. Cuando le damos todo el corazón, le estamos dando todo lo que amamos. Cuando le damos la voluntad, le damos todo lo que decidimos. Y cuando le damos la vida, le damos todo lo que somos. Así que, hermanos, crecer en Cristo implica una entrega cada vez más profunda. Conforme Cristo nos muestra áreas de nuestra vida que todavía no están completamente sometidas a Él, se las entregamos. Pero la experiencia cristiana no consiste solamente en dar. También tenemos que recibir. La cita dice, y debéis recibirlo todo. A Cristo, la plenitud de toda bendición. Qué equilibrio tan hermoso, hermanos. Le damos nuestra debilidad y recibimos su fuerza. Le damos nuestra voluntad y recibimos su dirección. Le damos nuestro pecado y recibimos su justicia. Le damos nuestra insuficiencia y recibimos a Cristo mismo. Y finalmente dice que Él more en vuestro corazón, sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno auxiliador y os dé poder para obedecer. Ahí está, hermanos. Ahí está lo que necesitamos, el poder de Cristo, hermanos, el poder de Cristo para obedecer. Pero también nosotros tenemos que tener la decisión de obedecer. Es decir, nosotros elegimos entregarnos y obedecer, pero la fuerza para llevar esa decisión a la práctica la recibimos de Él. Así que podemos resumir toda esta cita en 4 palabras: fe, entrega, recepción y obediencia. Y el secreto está en no separar ninguna de esas 4. Cada día damos todo a Cristo y recibimos todo de Cristo. Ese es el secreto para crecer en Él. Entregarle continuamente todo lo que somos y recibir continuamente todo lo que necesitamos de Cristo. ¿Quién quiere entregarle ahora al Señor todo? Hay alguien en esta hora que nos esté escuchando y quiere entregarle todo su corazón, toda su voluntad. Quiere entregarle todo lo que es, como digamos, la vida. ¿Quién quiere hacerlo? Yo lo quiero hacer.
Yo quiero entregarme al Señor porque mi condición sin el Señor no es de victoria, es de derrota. No es de fortaleza, es de debilidad. Así que yo quiero ahora entregarle todo, quiero darle todo para recibir su fuerza, para recibir su poder, para recibir, hermanos, su gracia y recibir también su vida. Y entonces que se cumpla aquella palabra que dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Vamos a orar, ¿qué les parece? Para entregarle todo al Señor en esta hora. Gracias, Padre Santo, por hacernos saber cuál es nuestra condición sin ti. Una vida sin fruto, una vida prácticamente sin propósito, una vida débil, una vida fracasada. Pero ahora vemos, Señor, todo lo que podemos obtener de ti si nos entregamos, si nos rendimos, si todas nuestras facultades te las damos. Ahora vemos, Padre, cómo la vida se vuelve fructífera cuando está conectada a la vid que eres tú. Ahora vemos, Señor, cómo el secreto para crecer en ti está inclusive en entregarte todo, corazón, voluntad y vida. Y a cambio te recibimos a ti, recibimos tu poder y tu fuerza, tu gracia. Oh Dios, hoy te entregamos todo. Hoy te rendimos todo lo que somos. Te suplicamos que esta entrega que te hacemos ahora la hagamos mañana y todos los días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada